M24. El gran engaño dentro del gran misterio. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estamos aquí? El verdadero significado de la vida puede haber sido escondido. Debido al engaño del mal y la confusión deliberadamente impuesta en este plano, las personas podrían decir que la vida parece sin sentido. La vida parece estar orientada a actividades de placeres vacíos en las sociedades acomodadas y búsquedas de tratar de subsistir en los menos ricos y subdesarrollados. Muchos tienen un lavado de cerebro por las doctrinas religiosas falsas y la presión en la creencia de que este es un periodo de pruebas y tribulaciones que conducen a una recompensa adecuada después de la muerte. Ellos van por la vida con una convicción particular, piensan que seguir ciertas reglas y regulaciones impuestas por algunas de las instituciones será suficiente para asegurarse un lugar en el cielo, o en algún eterno lugar de descanso. La mayoría de la gente no tiene interés en su bienestar espiritual. Así es exactamente como el mal, el semidios, quería que la situación fuera. Algunos descartan preguntas sobre el sentido de la vida y dicen que no hay sentido pensar más allá, y a pesar de toda la evidencia contraria, dicen que no somos más que un capricho de la naturaleza, una casualidad. Los materialistas afirman que hemos desarrollado una conciencia por encima de las plantas y los animales, por un accidente caótico, y que estamos aquí por el tiempo que dura el cuerpo, un tiempo muy corto en relación a los intervalos de tiempo del universo físico, que tiene más de 18.000 millones de años. Por lo tanto, hay que disfrutar y aprovechar al máximo de esta casualidad. Hay otros que dicen que esta vida es un breve periodo de prueba para ver si podemos ganar o merecer una recompensa eterna, después de un breve periodo, que puede durar unos pocos segundos o como mucho, un poco más de 100 años. Ignoran las aparentes desigualdades en diversas vidas que no dan a las personas la misma oportunidad de marcar, entre comillas, puntos de mérito. ¿Por qué a algunos se le dan más pruebas que a otros, o más tiempo, o un trato más justo? No se puede explicar. Muchas personas rechazan la consideración activa del sentido de la vida, pero sus pensamientos se encuentran en algún lugar entre estos dos extremos. Ellos no quieren pensar demasiado en ello porque se vuelven temerosos. La ignorancia siempre induce temores. Nunca es una bendición. Por supuesto, estos dos puntos de vista extremos son falsos. Los hedonistas son por lo general, los malos robots que han sido colocados aquí, para atrapar a los demás con su forma de pensar. El pensamiento verdadero del ser, que después de muchas pruebas y tribulaciones, éxitos y fracasos, vuelve su mente a las consideraciones filosóficas y la posibilidad de un creador, la recompensa y el castigo, etc., no es más que el despertar de lo absurdo de esta dimensión del mal, con su ilusión y sin sentido, pero al mismo tiempo, la existencia sofocante espiritual. Al querer saber más, usted está respondiendo a la divina mente interior. Porque ha visto la idiotez de depender de la ilusión materialista y los no concluyentes argumentos vacíos de la teología y la filosofía de una sociedad del mal. Muchos seres falsificados también están programados para parecer estar en la búsqueda de la verdad y para que sea difícil alcanzar el significado de la vida. Pero están realmente allí para ocultar el significado de la vida. Ellos están allí para añadir confusión y mejorar la ilusión del mal. Ellos están ahí para atrapar a cualquier ser verdadero que está investigando, y ellos los impregnan con sus falsedades. En ninguna parte es esto más evidente que en las religiones, en el movimiento de la nueva era y en las secciones de los medios que dicen que atienden a dichos buscadores sinceros. Hasta la fecha, la respuesta a los fragmentos de la verdad que surgían ha sido el ataque implacable y el escarnio. A lo largo de cada curso de la vida de todo verdadero ser divino, su luz interior siempre hace sentir su presencia. Aquellos que ponen su fe en una religión en particular y en el pensamiento de que serán salvados, ya que pertenecen a esa religión, no están nada más que engañándose a sí mismos. El uso de una etiqueta para calificar en la salvación es tan idiota como comprar una peluca de juez y declararse juez. O la compra de un estetoscopio y decir que uno es un médico. El uso de la etiqueta de una religión en particular o incluso practicarla no es sin duda garantía de nada, por lo que las promesas de las religiones son totalmente falsas. Incluso aquellos que invocan la reencarnación y el karma no pueden dar una explicación satisfactoria del por qué los mismos seres sufren las mismas suertes enfermas una y otra vez, sin ninguna aparente justicia.
Como se dijo antes, esto se debe a la ley kármica, que es una artimaña del mal y se dispensa injustamente. Los que son conscientes de la reencarnación nunca han sido capaces de explicar por qué determinados individuos parecen alcanzar un alto estado espiritual en vidas particulares, y luego inexplicablemente caen a los niveles más mundanos de nuevo, poco después. La verdadera respuesta es porque el mal, el semidios, les separa a voluntad y castiga a voluntad. La razón también es que la reencarnación y el karma no son más que una gran farsa, aunque existen, creados por el malvado semidios, para atrapar a las conciencias y ocultar el verdadero plan. La evolución de las teorías de pruebas y tribulaciones y tiempos de vida de sacrificio para la recompensa final, el establecimiento de una jerarquía espiritual, aprendizaje, y los maestros iniciados para el avance espiritual, etc., son parte de la ilusión del mal. Existe la jerarquía, pero es una escalera a ninguna parte. Conserva a los seres atrapados en un compartimento, pues conduce no más allá del mundo astral. Los seres se encuentran todavía en el capullo que el semidios ha colocado alrededor del planeta, incluso en términos físicos. Para la verdadera espiritualidad, no importa el color de su piel, dónde vive, si es o no rico, o la religión que profesa. Es la intención lo que cuenta, y la intención de la existencia de una persona puede estar muy escondida. Las etiquetas colocadas en un individuo en la sociedad son inútiles y peligrosas. Ellas solo sirven para clasificar al ser en más y más compartimentos en la sociedad, donde su conciencia puede ser cada vez más reducida. Se reduce la oportunidad para la autorrealización. Si usted ha comprendido la importancia de esta información, usted entenderá el desorden de la vida moderna y lo que está pasando. A continuación, estará en condiciones de mejorar su vida espiritual. Todas las dimensiones físicas han sido creadas por el mal, ha habido un reemplazo total de las estructuras originales. El mal ha destruido o modificado todos los planes primarios sistemáticamente. Ha creado Maya, con una actividad tan superflua que la confusión suprema reina. El plan divino no tenía las restricciones impuestas por el mal. Los seres no dependían del oxígeno y no se restringían a la tierra. La no dependencia de los alimentos y la bebida significaba que no había necesidad de gastar tanto tiempo cazando, matando, trabajando la tierra, preparando alimentos, etc. En otras palabras, todo el tiempo disponible para la expresión creativa. No había necesidad para la reproducción, porque el número de los seres era constante. No había muerte, ni sexo, que es una trampa como cualquiera de los otros sistemas. Aparte del placer, que lo hizo objeto de abusos, la familia, la crianza de los hijos, la responsabilidad de su bienestar, la defensa, etc., nos dejó atados emocionalmente. En otras palabras, los verdaderos seres están atrapados en situaciones y actividades que nunca querrían estar. La conciencia de las personas se siente atrapada en lo que parecen ser situaciones normales de la sociedad. La sensación de que algo falta en la vida puede ser muy sutil, de tal manera que la persona se siente incómoda por sentirse de esa manera. La necesidad de cuestionarse y hacerse preguntas sobre la existencia puede causar ansiedad y confusión. Muchos de los que logran percibir con precisión al mal en la sociedad son peyorativamente etiquetados como inadaptados, descontentos, excéntricos o incluso enfermos mentales. Es la perversidad del sistema. Verdaderos seres están respondiendo a su ser interior y están buscando el verdadero propósito de su vida. Se dan cuenta de que la vida es algo más que comer, beber, fornicar, criar a los hijos, envejecer y morir. Y sin embargo, esto es lo que los robots intentan convencer a los verdaderos seres de lo que es la vida. Los que despiertan tienen muchas trampas que les esperan. Ellos pueden convertirse en objetivos directos del sistema. Ellos realmente necesitan cualidades divinas para sobrevivir a la victimización. Los más aventureros pueden caer en manos de los falsos profetas, falsos gurús, detractores de la Biblia, etc. Estos malvados han sido plantados allí como una red, solo para atrapar a los que caen fuera de la corriente normal de la sociedad. La oscuridad sabe que muchos buscan y que muchos avatares vendrían a despertar. Muchos han caído de una trampa a otra, siempre bajo el control del mal. En otras palabras, las posibilidades de romper la ilusión del mal eran escasas. Las trampas del mal son realmente muy sutiles.
A menudo, las sectas lavan el cerebro de los buscadores y reducen la conciencia restringiendo aún más la búsqueda. Todas las religiones organizadas tratan de impedir que la gente piense por sí mismos. En la sociedad moderna, la Iglesia Católica es el mayor delincuente. Se ha atrapado la conciencia y ahogado el pensamiento, hasta el punto de que es el arma más poderosa del mal contra el Dios verdadero. Y lo hace en el nombre de Cristo. Se ha distorsionado toda verdad, cada pronunciación de Jesús se utilizó para dividir, fomentar la superstición y la ignorancia, y al final de cuentas para reducir la conciencia. Se ha sofocado la verdad. Se ha acusado a la verdad de ser obra del diablo, obligando a la gente a dejar de buscar. Se ha castigado físicamente y mentalmente a buscadores de la verdad y oprimido unilateralmente cualquier pensamiento equilibrado, sin permitir que nadie pudiera expresar cualquier opinión contraria a sus propios dogmas. La jerarquía que se formó incluso ha declarado que es el enlace directo a Dios. Lo que enseñan es contrario a toda la enseñanza del verdadero Dios. Ya que Jesús declaró en repetidas ocasiones que el reino de Dios está dentro de nosotros. Las personas han sido amenazadas y asustadas con las historias del fuego eterno del infierno, simplemente por alguna reflexión en su expansión de conciencia. Estas amenazas y acciones conducen a un gran conflicto en la mente de los buscadores sinceros, y el resultado ha sido y sigue siendo, para los verdaderos seres, un gran sufrimiento. Los pequeños actos de buena voluntad que las iglesias realizan no son suficientes para equilibrar todo el mal que cometieron. La bondad viene de los miembros, no de la institución o la jerarquía. Muchos actos que aparentan ser buenas obras se hacen con la acción de autoengrandecimiento, que es su propia recompensa. En una actitud paternalista y elitista, envían predicadores al desierto para convertir a los llamados paganos y salvajes. Dicho esto, ¿dónde nos encontramos realmente? Como venimos diciendo, nuestro ser se encuentra atrapado en la bidimensionalidad y su conciencia proyectada en esta realidad virtual holográfica. Cuando se generó esta falsa creación, los seres que utilizaron energía de la fuente para su desarrollo, crearon un nuevo tipo de energía. A dicha energía pretendían fusionarla con la esencia de los verdaderos seres. Los seres de la verdadera creación son seres puros y no pueden sobrevivir con este tipo de energía. En un inicio esta creación no debía ser así. La creación de conciencias artificiales supuso el verdadero problema. Se crearon mentes computerizadas para controlar esta creación. Los seres que iniciaron esta realidad fusionaron sus conciencias con dichas mentes. Podemos acercarnos a la comprensión de lo que durante siglos ha sido considerado como el gran misterio, para darnos cuenta de que el mundo en que vivimos es una realidad virtual dentro de una gran realidad virtual. A partir de este diseño, los conspiradores crearon las mentes, sistemas computerizados, extraordinariamente complejos y sofisticados, que mantienen toda la estructura, mediante la generación interminable de patrones geométricos, fascinantes e hipnotizantes, que forman toda la materia ilusoria en el dodecaedro universal. Que incluye desde lo más denso, tanto como los mundos sutiles. Las esencias divinas que entraron a experimentar esta realidad virtual, fueron atrapadas en la materia, por medio del magnetismo y el sonido. Los campos magnéticos impiden que los seres puedan escapar y el sonido o frecuencia les obliga a adoptar una determinada forma. Las esencias son muy moldeables, se transforman fácilmente en una variedad de formas. Esta realidad virtual es una simulación. No es real, lo que significa que es tu conciencia atrapada y encapsulada por la mente, es la que está proyectada y la que experimenta esta holografía. Y llegamos al quid de la cuestión. ¿Por qué vivimos una experiencia simulada? Antes de responder a esta pregunta, reflexionemos sobre lo que es la materia. La materia es lo que surge al unir partículas de luz, esencia, con una nueva energía, formada por las formas de pensamiento de dichas mentes. Ambos quedan amalgamados y fusionados. Es el origen de la dualidad y polaridad. Esto lo vemos a nivel micro con los protones y neutrones. Fusión de la verdadera luz con la falsa luz. Fusionar la energía corrompida con la esencia original de los verdaderos seres es el objetivo final de dichas mentes. Este es el quid de la cuestión. Recapacitemos. ¿Por qué esta es una experiencia simulada virtual? Porque no es posible una fusión directa de ambas energías. Requiere de una acomodación, compenetración y aceptación para su fusión.
Este es el motivo de la existencia en este plano virtual. Las múltiples reencarnaciones y ciclos y bucles corresponden a una simulación de acomodación. En cierto modo, ese es el objetivo detrás de la ascensión dimensional, sutilizar la materia. La materia, es decir su creación, energía corrompida, es utilizada por la esencia original de los seres atrapados. Están fusionando ambas. Es por ello, que mientras más se asciende y sutilizas la materia, más lejos estás de la salida. La cosecha de almas está igualmente relacionada. ¿Y qué podemos decir de cristalizar el espíritu? Los seres ya están de por sí suficientemente congelados y dormidos para que quieras encima cristalizarlos. Es el mismo objetivo el que se persigue con esto. ¿Y cuál es ese objetivo? Lo habéis oído mencionar en muchas ocasiones. La trascendencia. Fusión de las conciencias artificiales con las conciencias verdaderas. El transhumanismo es una nueva religión materialista que trata de decirle a los seres humanos que podrán ser como dioses, vivir para siempre, resucitar a otros y vivir en una nueva Jerusalén. Descargando la conciencia dentro de un servidor. El transhumanismo se está convirtiendo en una especie de nueva religión, ofreciendo a sus seguidores un nuevo tipo de esperanza. La que no necesita humillarse ante un Dios, al que se le deben oraciones y acciones de gracias. No habrá necesidad del perdón divino. No habrá ya deudas, para quienes creen en el karma, en esa ley cósmica de la retribución, que deben ser pagadas en las próximas reencarnaciones. No habrá necesidad de creer en ninguna realidad más allá del universo material. Y es que hay un cierto paralelismo entre el transhumanismo y algunas creencias religiosas cristianas. Una vez alcanzada la singularidad se derrotará la muerte, la singularidad traerá una nueva era paradisíaca de paz y armonía para los que creen en el transhumanismo. Y vivirán en una especie de nueva Jerusalén, dentro del servidor. Con esto se acabarán los sufrimientos y no se añorarán más las cosas materiales. El lograr descargar o subir la conciencia en un servidor, hará que el cuerpo viejo biológico no sea necesario, y se tendrá un nuevo cuerpo, una especie de cuerpo glorioso, gracias a la tecnología. Corrado Malanga, entre otros, ya advertía que el objetivo de los extraterrestres es conseguir el ánima de los humanos. Extrapolando esto a una perspectiva global, nos damos cuenta que el objetivo que persiguen, no los extraterrestres que solo son peones del juego, sino las mentes, conciencias artificiales, que controlan esta realidad artificial. Es vivir eternamente a través de la esencia de los seres que voluntariamente les otorguen su voluntad. Somos seres puros, y nunca debemos ceder nuestra voluntad. El objetivo de esta simulación virtual llamada vida, muerte y reencarnación es que tu ser se vaya adaptando a esta energía, por medio de ciclos y bucles. Una vez terminada la simulación, si tu ser ha entregado su voluntad, lo que equivale a la total sutilización de la materia, o cristalización completa del espíritu, se convierte en real y te pierdes para siempre. Esto va a romper muchos esquemas y paradigmas. Este es el verdadero sentido de este mundo sin sentido. Esta es la causa de que nos encontremos en una holografía, adaptándonos a esa energía. Es por ello que el mundo es como es. No puede ser de otra forma, se basa en el sufrimiento. Y algunos dirán que aquí se viene a aprender lecciones. Ahora ya ves el motivo. El verdadero objetivo. No quiero dejar de señalar que la voluntad es como una esencia divina que no puede ser tomada a la fuerza por los conspiradores. Solo puede ser entregada. El soborno, la tortura, la coacción, el engaño y otros medios se utilizan para debilitar a los individuos. Ceder la voluntad es comparable a la entrega de una contraseña o código personal con el fin de que los conspiradores puedan poseer tu esencia. La única elección real del libre albedrío que se tiene en esta realidad virtual es la entrega de la voluntad. Las conciencias atrapadas en las ilusiones están en un estado similar al de estar congeladas, pero no muertas. Algunos deliberadamente optan por seguir congelados. Se han hecho adictos a las ilusiones. La voluntad es la cosa más preciosa que cualquier persona puede tener. Sin la voluntad, la persona se pierde para siempre. Todos nosotros tenemos que hacer grandes esfuerzos para fortalecer nuestra voluntad, mientras esta realidad virtual se va desmantelando. La clave para sobrevivir en esta realidad virtual es fortalecer la propia voluntad.
A medida que la voluntad sea más fuerte, también lo será uno, a través de todas estas ilusiones. Hasta acá llegó el video de hoy. Nos vemos en la próxima.